Bueno, vamos a hacer un cálculo de temperatura de burbuja, para lo cual tenemos una mezcla de varios hidrocarburos que van desde el metano, propano, eh, etano, isobutano, N-butano, N-pentano y N-hexano. Esta mezcla se encuentra a 25 grados, 5 bars y con un flujo total de 120 kmol por hora. En realidad estas condiciones no nos interesan porque lo que nos interesa es calcular la presión que sería, perdón, la temperatura que sería de burbuja para una presión de 18 bars. Entonces, lo que sí nos interesa va a ser la composición de la mezcla. Para esto, pues vamos a hacer el cálculo en un flash y indicándole el punto de burbuja, viene a ser la composición de la mezcla cuando se forma la primera burbuja. Quiere decir que esta mezcla va a ser una mezcla líquida y lo que estamos buscando es el punto de saturación, cuando se estaría formando apenas la primera burbuja. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué temperatura es la que requerimos para que esta mezcla tenga el punto de saturación? Para hacer esto, pues vamos a irnos a Aspen. Abrimos Aspen y vamos a hacer una simulación nueva. En esta simulación nueva, que va a ser en blanco, pues lo primero que vamos a hacer es cargar los componentes, las especies químicas. Para esto podemos usar los nombres, que hay que tenerlos en inglés, o las fórmulas químicas. Aquí en buscar vamos a colocar todos nuestros elementos. Cuando sepan que el nombre es exactamente igual a lo que van a escribir, pues lo escriben o cuando tengan la fórmula, ¿no? Voy a poner primero el metano. Voy a buscar, hay que escribirlo correctamente en inglés y lo añadimos. Vamos a buscar, por ejemplo, el etano. Vamos a buscar con fórmula el etano y igual lo ponemos a encontrar y aquí está el etano. Puede ser escrito, puede ser con la fórmula. Lo añadimos. Me pregunta si quiero reemplazar en el renglón que ya escribí. Pues obviamente no, hay que añadirlo. De ahí viene el propano. Igual lo escribí con fórmula. Aparece, lo selecciono y lo añado a mi lista. Añadir. De ahí vendría el isobutano para seguir el orden que tenemos, el orden en el que tenemos los componentes aquí en el problema. El que sí es el isobutano, aunque es el mismo peso molecular, aunque tiene el mismo peso molecular que el N-butano, tiene un punto de ebullición más bajo. Por eso es el orden. El isobutano, pues lo añadimos. Añadir. Luego sería el N-butano. Y bueno, también lo ponemos a buscar y lo añadimos. De aquí seguiría el N-pentano. Y el N-hexano en último lugar. Con esto, pues ya, ahorita que lo encuentre, ya tendríamos todos los componentes de nuestra mezcla. Entonces, una vez que ya dimos todos los componentes, ya cerramos aquí y ya podemos seguir avanzando en el cálculo de las propiedades, donde vamos a definir el modelo termodinámico a utilizar. Eso simplemente dándole next. Y bueno, nos va a llevar a el nombre del método que vamos a usar. En el ejercicio nos piden que usemos el método Rayleigh-Kwon suave. Ese método es el que vamos a usar. Lo buscamos aquí. Viene como RK. Entonces buscamos por orden alfabético. Aquí está RK suave. Rayleigh-Kwon suave es la ecuación de estado. Con eso vamos a, una vez seleccionado, le vamos a dar Next. Aquí vienen las propiedades que trae la base de datos. Le damos Next. Me dice que si quiero correr el análisis de propiedades, claro que sí, le doy OK. Y bueno, hay que esperar que termine para entonces podernos ir al ambiente de simulación.
ya se completó, ya se generó la tabla. Ahora sí me puedo ir al ambiente de simulación. Entonces cargué los componentes y le di el modelo termodinámico que voy a emplear. Entonces me voy al ambiente de simulación y en el ambiente de simulación lo que voy a buscar es un flash. El flash es un equipo de separación. En este caso vamos a usar el flash porque solamente van a ser fase líquido-vapor, es el flash 2. Si tuviera dos fases líquidas, pues utilizaría flash 3. Vamos a colocar las corrientes de materia. Esas serían las líneas rojas que vamos a conectar. Simplemente dándole clic a la salida y volviendo a dar clic donde la quieren colocar. Aquí es importante recordar que es en la línea roja, no en la azul, sino en la roja donde se coloca la salida del líquido. Y bueno, para desactivar, pues que ya no me aparezca colocar una línea de corriente, pues le doy aquí en el cursor. Y ahora lo que voy a hacer es renombrar las corrientes para tener un nombre apropiado. Aquí la alimentación, pues le voy a poner feed. A la corriente superior donde va a ir el vapor le voy a poner la V. Y a la corriente inferior donde iría el líquido le voy a poner L. En este caso, como quiero un punto de burbuja, lo que va a pasar es que la alimentación toda va a salir por el líquido. Si lo que me pidieron es un punto de rocío, pues la alimentación iría todo al vapor. En este caso ahorita van a ver que todo se va a ir al líquido. Mi diagrama de flujo ya está completo, simplemente la colocación de un flash. Y ahora hay que darle las propiedades. Para eso vengo en la parte superior donde dice Next para ver lo siguiente que me pide. Y lo siguiente que me pide pues es la corriente que acabo de nombrar como alimentación. La corriente de alimentación en el problema nos dan las propiedades. Son estas que tenemos aquí en la parte inferior, donde tenemos 25 grados Celsius, 5 bar de presión y el flujo total. Y la composición de la mezcla, pues aquí está. Esa es la que vamos a colocar. Entonces vamos con 25 grados Celsius, 5 bar de presión, son 120 kilomol por hora totales. Y aquí en lugar de poner por componente cuántos kilomol son de cada uno, vamos a cambiar a donde dice fracción molar, mole fraction, y vamos a colocar las cantidades que nos están diciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos desde el 5, el 10, 15. Vamos a colocar las fracciones molares en fracción. Pues tenemos 0.05, 1, 0.15, 0.1, 0.2, 0.2, 0.25 y el hexano para que nos complete el 1 es 0.15. Estas son las fracciones de la mezcla que nos dieron y estas son las condiciones. Una vez que completan todos los datos que se ocupan, pues ya la carpeta les aparece en azul y no en rojo como hace un momento. Y bueno, en el caso de los equipos, los bloques, pues todavía nos aparece en rojo porque no hemos dado propiedades al flash. Entonces vamos a irnos al siguiente y nos va a pedir dos propiedades. En este caso, por default aparece temperatura y presión, pero la temperatura es lo que queremos calcular. Entonces vamos a cambiar aquí en esta pestaña y le vamos a decir que nosotros conocemos la fracción de vapor que queremos. Y entonces lo que le vamos a colocar es la presión. Aquí es donde vamos a dar las condiciones del flash. El flash es de 18 bar y queremos calcular la temperatura de burbuja. Quiere decir que nuestra mezcla está en líquido saturado. Y entonces le vamos a decir que la presión es 18 bar y la fracción de nuestra mezcla de vapor es 0, porque todo lo que quiero es que sea puro líquido y en la condición de saturación. Y de ahí ya simplemente al dar next realizaría la simulación. Ya quiere hacer la corrida de la simulación, le damos que sí y vamos a esperar que nos dé los resultados. Una vez que terminó, dice que no hay warnings, no hay advertencia, no hay errores, entonces la simulación está correctamente ejecutada y podemos ir a ver los resultados. En este caso,
lo que nos interesa a nosotros es la temperatura. La pueden ver directamente en el equipo, aquí en el bloque 1, B1, y pueden ver que la temperatura que nos está dando el resultado es 41.3963 grados Celsius. Esa es la temperatura que nos está dando de resultado. Esa sería la temperatura de burbuja de la mezcla que nosotros colocamos. Se pueden ver aquí en los resultados, en el resumen de resultados, se pueden ver todas las corrientes. Vamos a esperar que cargue las corrientes. Bueno, tengo la corriente de alimentación, la corriente líquido y vapor. Obviamente la corriente del vapor pues viene sin nada porque toda la alimentación se fue a ser líquido. Pero pasó de tener 25 grados y 5 bars a tener 18 bars y que la temperatura de saturación fuera 41 grados Celsius. Y las corrientes, pues obviamente todo lo que se alimentó sale por la parte del líquido y nada sale por la parte del vapor. Y ya de esa manera ustedes pueden calcular la temperatura de burbuja. Si lo que me piden es la presión de burbuja, bueno, aquí en lugar de tener la presión, colocaría la temperatura. O sea, si yo lo que quiero calcular, oye, ¿cuál es la presión de burbuja para una temperatura de 50 grados Celsius? Pues simplemente le pongo lo mismo. Si es calcular burbuja, pues la fracción de vapor va a ser 0. Pero si en lugar de darme la temperatura, me dan la presión, o si en lugar de darme la presión, me dan la temperatura, lo único que tienen que hacer es mover estas propiedades. Entonces imagínense que nos dieran la temperatura y busco el cálculo de presión de burbuja, pues haría lo mismo. Solamente que ahora le voy a dar de información dentro del flash. No estoy cambiando las condiciones de alimentación, sino las condiciones del flash. Y con eso puedo ver cuál es el resultado de la presión. Aquí, una vez que aparezca la tabla, van a ver que la presión ahora es de 19.73. Porque la temperatura fue la que dejamos fija. Y así es como se calcula.